La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, ¿sí?, producida por una bacteria, que es la Mycobacteria tuberculosa, o lo que como conocen frecuentemente que es el bacilo de Koch, porque fue Robert Koch quien descubrió la bacteria que producía la enfermedad en 1882. Digamos que la historia, a partir de ahí empieza la historia moderna de la tuberculosis. Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis el 24 de marzo de 1882. Sus hallazgos fueron muy importantes para comprender cómo actúa la bacteria y sentó las bases para desarrollar un tratamiento. Dentro de su informe explicó que dicha bacteria es altamente resistente a las sustancias derivadas del alcohol y que frecuentemente esta bacteria es incolora y se transmite de manera aeróbica. Pero la tuberculosis es muy vieja. Hay evidencia en momias egipcias e incluso en momias peruanas de la existencia de tuberculosis muchos años antes de Cristo. O sea, que realmente la tuberculosis ha acompañado al ser humano desde épocas remotas. La tuberculosis es considerada una de las primeras enfermedades humanas de las que se tiene constancia. Se han constatado indicios de su presencia en huesos humanos datados en el Neolítico. Aunque no es posible conocer con exactitud su magnitud, se estima, no obstante, que el periodo de mayor extensión, por porcentaje de población afectada, transcurrió entre los últimos años en el siglo XVIII y XIX. Posiblemente es la enfermedad que más se contagia en el mundo, porque su forma de transmisión es por el aire. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar o laríngea tose, canta o estornuda, se producen unas goticas que se llaman aerosoles, y en esos aerosoles viaja el bacilo de la tuberculosis, y en ese momento uno aspira esos bacilos y ya queda infectado con el bacilo tuberculoso. Eso no quiere decir que esté enfermo. Las personas con la infección de tuberculosis latente no se sienten enfermas, no presentan síntomas ni pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a otras personas. Si estas bacterias se activan en el cuerpo y se multiplican, la persona pasará de tener la infección de tuberculosis latente a tener la enfermedad de tuberculosis. Asumimos que una tercera parte de la población del mundo está infectada con el bacilo, pero muy pocos desarrollan la enfermedad. Y por razones que usualmente se asocian con mecanismos que disminuyen las defensas del organismo, permiten en cualquier momento de la vida que ese bacilo se despierte o esa bacteria se despierte y genere enfermedad. Existen dos clasificaciones: personas con infección de tuberculosis latente y personas con enfermedad de tuberculosis. Una persona con infección de tuberculosis latente no tiene ningún síntoma aparente. Por ende, la bacteria solo es detectable con exámenes de sangre. Pero al ser asintomática es muy difícil que le practiquen un examen para detectar dicha enfermedad. Por eso uno puede desarrollar la enfermedad habiéndose infectado muchos años antes. Por eso no siempre uno identifica quién fue el que le pegó la enfermedad, quién fue el que le pegó la infección, que es lo que llamamos la forma del adulto. El riesgo de contraer tuberculosis aumenta si usted está en torno a personas que padecen tuberculosis, como durante un viaje al extranjero, si vive en condiciones de vida insalubres o de hacinamiento, padece desnutrición. Además, hay personas más susceptibles a contraer la enfermedad como adultos mayores, bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Por ejemplo, personas con VIH-Sida, personas que reciben tratamiento de quimioterapia o sufren diabetes o que están tomando medicamentos que debilitan el sistema inmune. Y por ese mecanismo es que se explica por qué la tuberculosis afecta fundamentalmente los pulmones, pero puede afectar cualquier órgano del cuerpo, cualquiera.
huesos, ganglios linfáticos, sistema nervioso central, articulaciones, piel, cualquier órgano del cuerpo puede ser afectado por la tuberculosis, pero la mayoría son tuberculosis pulmonares. Los síntomas de tuberculosis se confunden con otros síntomas de enfermedades respiratorias muy comunes, como por ejemplo la gripe. La tuberculosis pulmonar presenta síntomas como dificultad respiratoria, dolor en el pecho, tos, algunas veces con expectoración de moco, expectoración con sangre, sudoración excesiva, especialmente en la noche, fatiga, fiebre, pérdida de peso, sibilancias, lo que dificulta en algunos casos el diagnóstico y muchas veces el tratamiento. Paciente que además de tos presenta fiebre o escalofrío, pérdida de peso, sudoración nocturna o la sola tos. La sola tos es suficiente para sospechar que un paciente tiene tuberculosis. Si usted tiene la infección de tuberculosis latente pero no la enfermedad de tuberculosis, es posible que su médico le prescriba un tratamiento para prevenir que le dé la enfermedad. El tratamiento de la infección de tuberculosis latente reduce el riesgo de que se convierta en la enfermedad de tuberculosis. Y en 1941 más o menos se descubre la streptomicina como primer antibiótico que curaba la enfermedad, pero rápidamente el microbio generó resistencia a la streptomicina y después ya los pacientes no se curaban con la streptomicina. Posteriormente aparece la isoniazida, que también tiene el mismo efecto de la streptomicina inicial, cura a muchos pacientes, pero nuevamente los pacientes aparecen con tuberculosis porque el microbio hace resistencia y ahí se descubre que el microbio hay que combatirlo con más de un medicamento. Por eso el medicamento se combate con 4 tipos de antibióticos. La tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos prescritos por el médico de familia, por lo general durante un periodo de 6 a 9 meses. Es muy importante que termine de tomarse los medicamentos y hacerlo exactamente como se lo indicó el médico. Usted normalmente una infección común y corriente la trata entre 7 y 14 días ya. La tuberculosis dura mínimo, el tratamiento mínimo 6 meses. No hay ningún tratamiento aprobado que dure menos de 6 meses. ¿Eso qué significa? Que hay que garantizar que el paciente lo termine, porque un gran reto para nosotros es que el paciente durante los 6 meses esté recibiendo el tratamiento. Durante los 2 primeros meses es diario y durante los últimos 4 meses es 3 veces por semana. Según la Organización Mundial de la Salud, existe el riesgo que el tratamiento de la tuberculosis se haga resistente a los medicamentos, fundamentalmente por un uso indebido de los antibióticos al tratar con ellos a pacientes afectados de tuberculosis farmacosensible, con el agravante que la farmacoresistencia surge principalmente en zonas donde los programas de lucha antituberculosa son deficientes. Existe, como existen en muchas enfermedades infecciosas, bacterias, micobacterias de tuberculosis que son multiresistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son bacterias que ya son resistentes a la mayoría de los medicamentos que están disponibles para tratar la tuberculosis. Entonces eso no importa si es rico o pobre. El que va a desarrollar una tuberculosis con una bacteria multiresistente, o sea, que es resistente a todos los medicamentos y existe en la literatura como una bacteria extremadamente resistente, le va a ir muy mal. La Organización Mundial de la Salud advierte que por lo que respecta a un tratamiento eficaz de la tuberculosis farmacoresistente, la posible estrategia todavía está en fase experimental, mientras que la tuberculosis farmacosensible se puede curar en un plazo de 6 meses. Las formas farmacoresistentes, como la multiresistente, exigen la administración de todo un arsenal de fármacos que tienen múltiples efectos secundarios por un espacio de hasta 2 años. Este es un problema de salud pública porque son muchos los casos que tenemos. Adicionalmente, no a todos los diagnosticamos, no a todos los tratamos porque no consultan, y un paciente que tiene tuberculosis, si no se trata, eventualmente cursa hacia la muerte, pero adicionalmente es una fuente de infección, es un foco de transmisión y por eso para nosotros es tan importante.
La tuberculosis actualmente se previene mediante una vida sana e higiénica, identificando oportunamente los enfermos y asegurando su curación para no contagiar a otras personas, principalmente por medio de la vacunación con la vacuna BCG. Usamos una vacuna que es la vacuna BCG, que la usamos desde mediados del siglo pasado, que la seguimos poniendo a pesar de que sabemos que no evita el desarrollo de tuberculosis, pero en niños, en personal infantil, pareciera ser que la vacuna, aunque no garantiza que no les dé tuberculosis, sí protege. Pero todos somos susceptibles de presentar tuberculosis si estamos expuestos en cantidad o en un periodo mayor de tiempo cuando estamos grandes. O sea que la vacuna del BCG no nos protege para la tuberculosis cuando estamos grandes. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio realizado en 2012, concluyó que el abandono del tratamiento antituberculoso en países suramericanos se asoció a factores no modificables como malestar o efectos secundarios en el uso del medicamento y al uso de drogas recreativas. Asimismo, recomendó que sea prioritario facilitar el acceso al sistema de salud y mejorar la información recibida sobre tuberculosis. ¿Cuál es la dificultad que se tiene? Que a veces las IPS básicas de las EPS no quedan cerca de la casa. Entonces el señor tiene que coger carro o a veces aquí en Medellín metro e integrado. Entonces no tienen el dinero y a veces abandonan el tratamiento. La verdad es que las últimas cifras que presenta la Organización Mundial de la Salud muestran que ha habido una disminución discreta del problema tanto en incidencia como en mortalidad por tuberculosis. Pero esa reducción ha sido muy dispareja, fundamentalmente en pacientes con recursos económicos medios, pero sigue siendo muy importante y lejos de control en países pobres. Pero le puede dar a cualquier persona, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y viejos, profesionales y no profesionales. Sin embargo, tiene predilección por la gente más desamparada en salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2014, el mayor número de casos ocurrió en Asia Sudoriental y en regiones del Pacífico Occidental, a la que correspondió al 58% de los casos nuevos en el mundo. No obstante, ese mismo año África tuvo la mayor tasa de incidencia, más de 281 casos por 100.000 habitantes, en comparación con la media mundial de 133. En general, la tuberculosis está claramente asociada con condiciones de pobreza, con condiciones de hacinamiento, con condiciones de desnutrición y con condiciones en las cuales el acceso a los servicios de salud está restringido. Y es probablemente esa la relación que hay entre la enfermedad y bajos recursos, la enfermedad y pobreza. En el mundo, el 95% de las tuberculosis diagnosticadas son en países de bajos ingresos. En algunos países se está produciendo una disminución considerable de los casos, pero en otros el número de casos está descendiendo muy lentamente. Brasil y China, por ejemplo, se encuentran entre los 22 países con un descenso sostenido de los casos de tuberculosis en los últimos 20 años en el mundo. Según el Ministerio de Salud, tenemos una incidencia de 29 casos aproximadamente por 100.000 habitantes por año. Sin embargo, la OMS estima que Colombia puede estar un poco más alta, alrededor de 49 casos por 100.000 habitantes. Sin el apoyo del Estado, el cumplimiento terapéutico puede ser difícil y como consecuencia la infección puede propagarse. La gran mayoría de los enfermos pueden curarse a condición de que los medicamentos se tomen correctamente. No porque usted tenga más plata le van a diagnosticar o porque tenga más plata le van a dar tratamiento, porque el diagnóstico en términos generales es muy sencillo. Entonces es muy poco probable que se discrimine a una persona para diagnosticar y tratar en una enfermedad en la cual el Estado tiene todo el interés en poder impactar. En Colombia, hasta el periodo epidemiológico 2 de 2014, de acuerdo con lo reportado al Sistema Nacional de Vigilancia, SIVIGILA, se conformaron 1.354 casos de tuberculosis de todas las formas, 1.116 casos de tuberculosis pulmonar, 215 extrapulmonares y 23 de tuberculosis meningea. Pero Medellín está aportando más o menos el 15% de todos los casos de Colombia. Y cuando vemos el mapa de distribución de la enfermedad en Medellín, vemos que está particularmente concentrada en la comuna nororiental.
De acuerdo al lugar de residencia, las tasas de incidencia más altas para este periodo se encuentran en las entidades territoriales de Amazonas y Chocó, respectivamente. Sin embargo, las entidades territoriales que concentran el mayor número de casos son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, con el 48.6% de los casos. O sea, ningún corregimiento ni ninguna comuna está libre de pacientes con tuberculosis. Lo primero que decimos es que nosotros contamos los pacientes que diagnosticamos, pero no sabemos cuántos pacientes están sin diagnosticar enfermos, y ese es un problema también de salud pública. La cifra en Colombia, las suministradas por el Ministerio, no han cambiado sustancialmente desde que existe la estadística en Colombia. El Ministerio de Salud en 2014 concluyó que frente a la tuberculosis en Colombia se debe trabajar en varios frentes. El primero, la educación y sensibilización frente a la enfermedad, además de contribuir al fortalecimiento del sistema de salud basado en la atención primaria, involucrar a todos los proveedores de salud, empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades mediante alianzas, posibilitar y promover investigaciones. Como esto era de países pobres y los países pobres no tenemos recursos para investigación, los países ricos no estaban investigando tuberculosis porque eso no era un problema de ellos, era un problema de los países pobres. Y durante mucho tiempo digamos que se estancó la investigación en tuberculosis. La tuberculosis continúa siendo a nivel mundial una de las principales causas de muerte por enfermedades transmisibles. Además, es considerada como uno de los principales problemas de salud pública en varios países de Latinoamérica, África y Asia. Si bien la tuberculosis es curable, más de 1 millón de personas mueren cada año debido a esta enfermedad. Pues lo que habría que hacer es que las entidades asuman realmente su responsabilidad y monten programas que permitan un buen control de la enfermedad. El problema más grande del control de la tuberculosis no está tanto en los medicamentos que estamos usando, que los usamos desde hace muchos años, para la mayoría son efectivas, no para todos, porque ya tenemos problemas de resistencia, pero para la mayoría son efectivos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que los programas nacionales de tuberculosis no están bien implementados y no funcionan bien. Finalmente, el problema para mi gusto es más un problema político que un problema médico. Según el informe del Ministerio de Salud en 2014, el tratamiento acortado supervisado TAS es la única estrategia eficaz para controlar la tuberculosis y garantizar que las personas que padecen la enfermedad reciban un diagnóstico y tratamiento correcto. El Ministerio de Salud y Protección Social adquiere los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad y los suministra a las entidades territoriales de salud, quienes a su vez los entregan a las diferentes instituciones para garantizar el tratamiento a los pacientes. Actualmente el Ministerio está gestionando la adquisición de medicamentos de segunda línea para asegurar el tratamiento sin interrupción de los casos detectados como fármacos resistentes. Uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis es el suministro adecuado y garantizado de los medicamentos. Por razones que no son muy claras, ha habido desabastecimiento de medicamentos cuya responsabilidad es directamente del Ministerio. Y hemos tenido en varias oportunidades, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, periodos durante los cuales el suministro de medicamentos no ha sido adecuado porque no hay disponibilidad. Sin embargo, y a pesar de los adelantos programáticos de Colombia en el control de esta enfermedad, es necesario seguir avanzando en el camino a la eliminación de la tuberculosis. Y para esto, el país debe seguir incorporando la atención integral y el apoyo centrado en el paciente, generando políticas que adapten las recomendaciones para el paciente, así como debe procurarse por la intensificación de la investigación y la innovación. Si uno pensara cuál es la manera de enfrentar correctamente el problema, tendría que pensar primero en medidas que tienen que ver con equidad, en medidas que tienen que ver con reducción de pobreza, en medidas que tienen que ver con facilidad de acceso a los servicios de salud, con medidas que mejoren las condiciones de vivienda y reduzcan el hacinamiento, con medidas que mejoren el estado nutricional de las personas. De tal manera que hay, digamos, una condición que tiene que ver con políticas públicas muy importantes. Yo solamente le doy este dato: en el mundo se mueren 3 millones de personas al año por tuberculosis, a pesar de que supuestamente tenemos en la mano el tratamiento efectivo. ¿Cuál es el problema? Ahora digo yo, el problema, más que un problema médico, es un problema político. El problema está un poco más allá de tener la disponibilidad de medicamentos.
Pero hoy en día, como les digo, pues la mortalidad también es más baja, entonces la sensación de que eso no tiene tratamiento, pues tiene que desaparecer de la comunidad, tiene tratamiento y tratamiento efectivo. Y la otra de pronto que genera muchos mitos es la facilidad del contagio. Se contagia y hay que tener cuidado y tomar medidas, pero no se contagia tan fácil como la gente piensa. Que si fuese así, pues montarse en el metro sería un altísimo riesgo para para tener la enfermedad, porque cuántas pacientes con la enfermedad no diagnosticada pueden montarse al metro en el día.